grandfather was robbed and kidnapped. My grandfather was kidnapped and killed. Kidnapped and killed. Kidnapped and killed. Kidnapped and killed. Con tu brisa de mastranto, tus espejos de laguna. I've been kidnapped, tortured, electrocuted, and threatened to death by the Venezuelan National Guard. Fui secuestrado, torturado, electrocutado y amenazado de muerte por la Guardia Nacional de Venezuela. They robbed me at home. My cousin was killed. Robado a punta de pistola más de una vez. I have been robbed at gunpoint more than once. Robaron y golpearon. We got robbed and beaten. Me robaron 2 veces en mes y medio. I was robbed twice in 6 weeks. Cada 2 veces mi tío fue secuestrado, asesinado. I was robbed twice and my uncle was kidnapped and murdered. Me robaron en la cola del autobús. I got robbed waiting for the bus. Una vez me apuntaron con una pistola en la cabeza para quitarme el carro. I was once threatened by gunpoint, a real gun, to my head to take my car away. Thieves trying to rob us beat my mom's head so hard with the weapons. Mi nombre es Débora de Venezuela. Hace algunos años atrás fuimos robados y los ladrones golpearon a mi mamá muy fuerte en su cabeza con las pistolas. Parents, both of them over 70 years old, were held at gunpoint inside their own house. Mis padres, los 2 mayores de 70 años, fueron asaltados a mano armada dentro de su propia casa. Me robaron y me golpearon. Mataron a uno de mis mejores amigos. They killed one of my best friends. Fui robada 2 veces. I was stolen twice. Y se metieron en mi casa y me robaron. I'm Eugenia, they broke into my house and robbed me. Como becerro sin madre. I got robbed in my school bus. Me robaron en el transporte del colegio. Sin agua. Secuestraron a mi papá. Le quitaron la vida a mi hermano menor. Le quitaron la manera de pensar, el discernimiento a mi madre. Y no hubo justicia. Violence in Venezuela killed my close brothers. And there is no justice. Nothing. Just the silence. Just the violence.
Eran las notas del piano de Gabriela Montero, ella es pianista, es compositora, sobre una realidad social que resumían esas fotografías, y la tenemos aquí para escuchar las notas de su música, especialista como es en improvisaciones, además de temas clásicos, pero también su palabra. Gabriela, cuando quieras. Es difícil hablar después de ver esas imágenes y saber que son ciertas y se reproducen todos los días en diferentes partes del mundo. Este video fue una petición de mi parte a mi público en los medios sociales después de los disturbios en Venezuela que empezaron en febrero. Le pedí a mi público que por favor me mandara testimonios de sus experiencias con la violencia. Fueron tantos videos que tuvimos que seleccionar estos poquitos para que cupiese dentro de 6 minutos. Son tantas las historias de tragedia, de asesinato, de secuestro, de expropiaciones, de violaciones a los derechos humanos, que tardarían horas ustedes viendo videos, testimonios como este, de venezolanos que sufren. Gracias por estar acá, gracias por permitirme esta plataforma para hablar sobre 2 cosas que son muy importantes para mí: la música y Venezuela y su gente. Sí, soy pianista, soy madre, soy esposa, pero ante todo soy venezolana y soy un ser humano que siente y que empatiza con el sufrimiento de los demás seres humanos, y en este caso mi pasión es Venezuela, porque Venezuela se encuentra desamparada. Utilizo mi música, como vieron, para llevar el mensaje de nuestro dolor, de nuestra angustia. Para eso es la música, para comunicar, para crear puentes de empatía, pero también para luchar por la verdad y por la justicia. Lamentablemente en Venezuela hoy en día no hay justicia. No tendría sentido para mí tocar Chopin, y tocar Schumann, y tocar Rachmaninoff, y tocar Tchaikovsky y Bach, y hablar de las historias de estos grandes compositores, si no hablo de las historias de hoy. Como compositora es lo que busco hacer, como pianista traigo a mi público a ese mundo triste de Venezuela. En mis conciertos hago improvisaciones en la segunda parte de mis recitales y siempre le dedico una improvisación a Venezuela. Porque yo puedo hablarle al público en Alemania, en Austria, en España, en Dinamarca, en donde yo me encuentre. Le puedo hablar de las estadísticas realmente alarmantes de lo que se ha convertido Venezuela. Ustedes les puedo contar que en Estados Unidos y en la Unión Europea hay una población total de 816 millones de personas. El año pasado, en todos los Estados Unidos y en la Unión Europea, fueron asesinadas 22.000 personas. En Venezuela hay 29 millones de personas en la población venezolana. Fueron asesinadas casi 25.000 personas. Imagínense lo que es vivir en Venezuela, donde sales de tu casa y puedes tener por seguro que algo te va a pasar. Son historias de mi familia, son historias de mis amigos, de conocidos, de desconocidos que se presentan en mis conciertos, que aparecen en todos lados del mundo y me dicen: Gabriela, me mataron a mi padre, Gabriela, me mataron a mi hermana, nos quitaron nuestra casa, estamos exiliados, no tenemos nada. Esa es la historia de los venezolanos que hoy en día se sienten huérfanos por el mundo. Hay 150 casos de tortura debidamente denunciados ante las autoridades internacionales. Desde el 4 de febrero han habido 3.396 detenciones arbitrarias, muchas de ellas estudiantes, menores de edad, casos de tortura, de violación. Hay un muchacho
español venezolano que lo violaron con un fusil mientras estuvo detenido en la cárcel. A Geraldine, una joven venezolana que protestaba en las calles por su derecho a vivir en un lugar seguro, un lugar donde tuviese un futuro. Le destrozaron la cara. Me imagino que vieron las fotos por las redes sociales. Perdió su vida defendiendo su derecho a tener un país y a tener un porvenir y a tener lo más básico que es derecho de todos los seres humanos, que le respeten sus derechos humanos. Desde el 4 de febrero han pasado muchas cosas. Una de ellas ha sido el encarcelamiento de Leopoldo López y más de 80 dirigentes políticos electos, de estudiantes que han sido torturados, que están encarcelados injustamente. Las injusticias pasan a diario en Venezuela y yo no puedo voltear la cara y hacer caso omiso a algo que es una realidad. Me uno a las voces, como la del alto dirigente de derechos humanos, el alto comisionado en Ginebra, que ha solicitado la liberación de Leopoldo López y los demás presos políticos. Me uno a la voz de Amnistía Internacional, pidiendo que el mundo escuche nuestra plegaria, que el mundo sienta, sobre todo que sienta lo que nosotros sentimos. Nosotros somos hermanos, vivimos colectivamente en este pedacito que se llama la tierra. Y tenemos que querernos y respetarnos. Y hay que brillar luz sobre las injusticias que suceden en el mundo. Nadie habla de Venezuela. Estamos olvidados. Y por eso yo siento la necesidad que me nace visceralmente, que me nace del corazón, de hablar con mi música y hablarle a mis públicos y hablar en la prensa sin ningún beneficio. Todo lo contrario, esto tiene sus consecuencias. Siento la necesidad de hablar por aquellos que no tienen voz. En mis conciertos se me acercan venezolanos tristes, angustiados, con su banderita, con su cachucha. Y me dicen, gracias Gabriela por no abandonarnos, gracias por hablar por nosotros, gracias por no darnos la espalda, por no ser cómplice, porque te importa. Yo creo que no hay más noble manera de vivir esta vida y de ejercer un arte y una herramienta de comunicación como es la música, que abogando por los demás y por los que sufren. El sufrimiento es una vena constante dentro del mundo de la música clásica y dentro de la música en sí. Y yo he decidido asumir ese dolor y tratar de hacer catarsis con mi música y tratar de llevar el mensaje de los venezolanos por el mundo, para que nos escuchen, para que no nos olviden, para que averigüen e investiguen, porque están pasando cosas terribles que no deberían de suceder. En una época donde tenemos acceso a tanta información inmediata, instantánea, donde las imágenes vuelan por el mundo en segundos, donde todo se conoce, no hay derecho a que estas cosas continúen sucediendo. Y yo, como tantos venezolanos, quiero una Venezuela bien para todos, sin importar creencias políticas, sin importar clases sociales. Somos venezolanos. Queremos una Venezuela unida, pero unida de verdad. Una Venezuela donde se respeten las vidas humanas, donde no hayan 25.000 asesinatos al año. Mi propio hermano está exiliado, tuvo que empezar de cero, de nada, a los 40 y tantos años que tiene con su familia. Y fui yo que tuve que ayudarlo económicamente porque no tenía absolutamente nada. Él, como tantas familias, como tantas personas, se han visto huérfanos, huérfanos de casa. La identidad venezolana hoy en día viaja por el mundo, porque ya casi no tenemos casa. Me gustaría ofrecerles un poco de lo que yo hago en mis conciertos, que realmente logra cambiar la relación del público con Venezuela. No solamente compongo, sino improviso.
compuso una obra que se llama Expatria en el 2011 y se la dediqué a las 19.336 víctimas de homicidio ese año. 2011, 19.336. 2013, casi 25.000. Es una obra que plasma la tragedia venezolana y que plasma dentro del caos de lo que es la obra, dentro de lo difícil que es escucharla, porque yo quería que la gente se sintiera atropellada como nos sentimos nosotros. Es una obra que plasma perfectamente la vida en Venezuela hoy en día. Y como artista, lo único que puedo ofrecer es mi lealtad, es mi corazón y es mi habilidad de hablar a través de la música, que llega a corazones y despertar conciencias. Me gustaría improvisar para ustedes sobre Venezuela y lo que sentimos nosotros. Más allá de los números, más allá de las víctimas, ya conocen un poco de la información que me gustaría plasmar eso en música como lo hago con las palabras, pero a través del sonido. Hace tiempo entendí que en un mundo donde suceden tantas cosas que no deberían de suceder, tantas cosas totalmente incomprensibles, que los números a veces no llegan, pero la música sí llega, y la música llega independientemente de la nacionalidad. El sufrimiento humano es algo que todos entendemos y que todos tenemos el derecho y la posibilidad de combatir y abogar por un mundo mejor. Voy a improvisar como suena Venezuela hoy en día.
Gracias, gracias. 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 Bueno, me gustaría, ya que es el cierre del ser creativo, no quiero terminar en tono celebratorio, ya se lo dije a Joaquín y él me entendió perfectamente, dado el tema de mi charla, ¿no? Pero me gustaría hacer una improvisación para ustedes sobre un tema español. Y creo que Manuel me iba a sugerir algo, ¿no? Bueno, yo he preguntado ahí, estábamos hablando en el fondo de libertad, y hemos preguntado a nuestros amigos, busquen en internet una canción que suene, y después que tú improvises, si te parece. Claro. Ellos han buscado por libertad libre. Había un cantante español importante, desgraciadamente falleció en un accidente, Nino Bravo, se titulaba Libre. Lo escuchamos y tú improvisas a continuación, ¿te parece, Gabriela? Sí, perfecto. Vamos ahí. Pero un pedacito nada más, si no se me olvida. Eso, gracias. Como el sol cuando amanece, yo soy libre, como el mar. Libre, como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Buenísimos. Voy a usar ese pedacito. Todos los conocen, ¿no? Ok.
Gracias. 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 Bravo. Gracias.